Hola, ¿cómo estás? Este es el día 20 de 365 días dentro de la Biblia. Estamos llegando al tramo final del libro de Génesis y espero que haya sido de enorme bendición para tu vida y también haya traído más claridad sobre cómo Dios obra en nuestra humanidad y carencia de manera incansable para purificarnos y salvarnos de nosotros mismos. Hoy vamos a leer los últimos 2 capítulos del libro de Génesis, el capítulo 49 y 50, más el capítulo 13 de Mateo, versículo 31 al 58. Me gustaría, además, recomendarte que puedas repasar de manera independiente, por decirlo de alguna manera, a todo el libro de Mateo, porque es un compendio de las parábolas de Jesús y de todo lo que el Señor venía haciendo junto con los discípulos y de cómo Él estaba explicando el reino de los cielos de muchas maneras. Creo que vale la pena que puedas tomarte un tiempo extra para profundizar en el libro de Mateo. Ahora sí, comencemos. Génesis 49. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: «Reúnanse para que les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumento de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres, y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob, y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león, o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Isaacar es un asno fuerte, echado entre los establos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar, y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. A Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. En cuanto a Aser, su alimento será sustancioso, y él dará manjares de rey. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre sus manos. Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía.
Después les ordenó y les dijo: voy a ser reunido a mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el hitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón, el hitita, para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Het. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento, y los egipcios lo lloraron 70 días. Cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón: si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues, les ruego que me permita ir a sepultar a mi padre, y luego volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, allí hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación, y José guardó 7 días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron: este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Misrayim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado, pues sus hijos los llevaron a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón el hitita, junto con el campo como heredad de una sepultura. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros, y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes, y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los cuidará, y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Hasta acá la lectura del libro de Génesis. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 13 del versículo 31 al 58. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza,
que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa, y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrarle una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar, y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Entonces Jesús les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo este tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Muy bien, hasta acá el capítulo 13 de Mateo, versículos 31 al 58. Una de las cosas que más me sorprende del libro de Génesis, y sobre todo en estos últimos capítulos, donde se ve a José de manera muy cercana, casi a la misma altura de Faraón en Egipto, me llama poderosamente la atención cómo, si bien no se llevaban bien ni se querían mucho entre pastores y la descendencia de Abraham y los egipcios, es sorprendente sobremanera cómo Dios todo el tiempo los está llevando a Egipto y los hace relacionarse de alguna forma, recordándoles quién es Dios. Es claro como, por ejemplo, Jacob les dice: no me sepulten en Egipto, sino en la tierra que tenemos en Canaán. O sea, claramente no se querían mucho, ellos no querían estar ahí, ni compartían la mesa, por ejemplo. Sin embargo, Dios hace su voluntad de mover a Faraón, de movilizarlo en su corazón, conocer un poco más de la familia de José, y Faraón todo el tiempo empieza a moverse a favor de José y su familia y lo bendice en gran manera. A mí esto me recuerda cómo vivimos nuestros días en la actualidad. A veces estamos tan llenos de información dentro de nuestras congregaciones y viviendo nuestra iglesia local que
es decir, nos relacionamos entre nosotros y esto está bueno, esto es muy bueno, no digo lo contrario, pero es muy notable cómo nos es más fácil olvidarnos muchas veces de que somos luz y sal para este mundo. Y que si bien no compartimos muchas cosas con el sistema de este mundo, necesitamos estar dentro del sistema, necesitamos que Dios nos meta en el sistema y nos relacione de alguna forma, como sucedía acá con Egipto, como si fuera una suerte de, lo pienso, de caballo de Troya o una bomba que explota desde adentro, dando a conocer el mensaje de Cristo entre aquellos que aún no lo conocen. Y también es importante ver cómo Jacob hablaba casi en nombre del Señor acá, enunciando las bondades y maldades de cada hijo, y profetizando para algunos maldición y para otros bendición, a pesar de que, de todos modos, estas son las 12 tribus de Israel, de las cuales de una saldría el rey Mesías que viene a gobernar sobre todos nosotros. Estoy hablando de Judá, y la figura es cachorro de león. Desde estos momentos, desde el principio, Dios viene anunciando la llegada de nuestro Mesías, el león de Judá, quien también aparece en el final, y esto es apasionante. Pienso en el libro de Apocalipsis, que habla de aquel que gobierna con vara de hierro y que hará pedazos a todo aquel que se oponga. Y acá voy a unir con las parábolas que Jesús viene hablando en el capítulo 13 del libro de Mateo que leímos hoy. Jesús acá está anunciando y profetizando por medio de parábolas cómo va a llegar un momento en nuestra historia donde vamos a ser separados aquellos que somos trigo de la cizaña y serán echados al horno de fuego. Esto es el infierno. Y de cómo allí ya no habrá escapatoria ni tiempo, y será el lloro y el crujir de dientes. Los discípulos también necesitaban comprender, y creo que nosotros aún debemos tomar conciencia de que si bien vivimos bajo la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesús, también debemos ponernos a cuenta con aquel que es rey y sacerdote de nuestras vidas, con ese león de Judá que parte al medio la historia del hombre y es el mismo Cristo quien vendrá a traer justicia sobre la tierra. Que este sea un día para meditar en aquellas cosas que forman parte de los afectos y anhelos de Cristo. Que este sea un día para profundizar en arrepentimiento y reconocer a Cristo como ese león fuerte que gobierna y que ciertamente hará justicia de la maldad de la humanidad. Bendigo tu día, nos encontramos mañana en un nuevo tiempo de lectura.